5 de julio, alerta de lluvias, tormentas y vientos en la región litoral, en tanto que para la jornada se esperan lluvias y tormentas en el interior norte del litoral, lluvias aisladas en la sierra norte y Amazonía. 8:16 minutos en la señal de Radio Morena. Estamos dando la bienvenida al licenciado Fernando Villavicencio. Hay expectativa en estaciones de radio, oyentes amigos, a nivel nacional. El propósito de enlazarse para escuchar este diálogo desde la señal 640 de Radio Morena, Caché 90.9 en Guayas, 94.9 en Santa Elena, Élite, La Tecla, 93.3 FM, en La Grande de Riobamba, Modular 92.7, en todo Esmeraldas, Radio Oxígeno 102.1 FM, en Manabí, Radio Estudio 92.9 FM. Desde este momento, un abrazo a quienes a través de la magia de la radio aspiran a escuchar las propuestas en este tiempo corto, tiempo preciso, donde hay que aprovechar a los tiempos, les decía, y en vivo. En vivo nada, qué buena, no hay nada qué igual. Buena bienvenida a los tiempos, muchas gracias, sentir el calorcito de afuera y de adentro. Gracias. Fernando Villavicencio, Don Villa, dice el pueblo. Y ahora soy feliz. Ya voy a pagar por la franquicia. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República, periodista, pero también expresidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que fue cesada el 17 de mayo. Muchos le llaman Don Villa, muchos dicen el denunciólogo, pero lo cierto es que ha hecho varias denuncias. ¿Cuáles son los resultados que obtuvo con esas denuncias que hizo como presidente de la Comisión de Fiscalización y también antes? Bueno, primero quisiera agradecer a quien me bautizó de Don Villa. Ustedes saben a quién me refiero y hablé con él, muchas gracias. Oiga, yo no pensé que me iba a ir tan bien, pero cuando llego a la costa principalmente me empezaron a decir Don Villa y se escuchaba musical. Digo, caramba, entonces Don Villa. Al punto que ahora ya hay un hashtag, ¿no? Don Villa presidente, y por ahí va la nota. Y también lo de denunciólogo me gusta. En la costa se hace rápido Sí. carne. ¡Ey, Don Figue! ¡Ey, Don Manchon! ¡Ey, Don Hernández! Sí, por eso yo soy así medio fresco y bacán, y me gusta mucho la costa, porque rapidito empato con los sentires de la gente, con lo que piensa la gente, con el dialecto de la gente, con la frontalidad de los guayacenses, de los guayacos. Fernando Villavicencio, desde la égida del periodismo de investigación, yo planto así en el oído las cosas a los oyentes, ¿no? Todo eso que señalaba mi compañera Mayra Espinosa deja en un buen predicamento un accionar público, la defensa de los intereses de toda una nación. Y esto le da a usted la perspectiva, primero, de llegar a la Asamblea. Y debo de recordar, usted tiene memoria, esos tiempos de la persecución, una estación solidaria como Radio Morena, siempre que estuvimos. también fueron víctimas de la persecución. Y claro. Estuvimos, pero hay que pasar la página, lo propositivo. El Ecuador necesita una reconciliación. ¿Es el prospecto o el proyecto, la visión del candidato Fernando Villavicencio? Bueno, primero no perder la memoria. Claro. Cuando la colega me preguntó cuántos casos de investigación, yo le puedo decir, mira, aquí traigo un libro. Solo en este libro, El Feriado Petrolero, hemos escrito 10 libros de la corrupción en los últimos 10 años. Solo en este libro hay 14 investigaciones periodísticas. En total, si usted entra a la página web, a nuestro portal Periodismo de Investigación, va a encontrarse con 260 investigaciones. Es decir, es algo colosal. Muy pocas comunidades de periodistas de investigación hemos logrado llegar a tan alto nivel de investigación. Y obviamente porque la corrupción es enorme. Y hemos hecho aportes desde el periodismo a la justicia. Vea usted que el caso más grande de este país, el juicio del siglo, como se llama, sobornos, nace de una investigación mía. Por eso es que el prófugo no me quiere. Pero yo me siento feliz cuando los delincuentes de cuello blanco no me quieren. Ahora, la propuesta es cómo vamos a pasar efectivamente de ese gran registro de denuncia pública, de denuncia sobre la corrupción, a gobernar un país. Primero con la confianza de que esta gente me conoce. Yo nunca me fui del Ecuador. No es que yo vengo ahora a decir, oiga, yo soy El Salvador. No, yo me jugué la vida. Y me jugué la vida de verdad. Yo fui víctima de casi 9 acciones penales durante el gobierno del prófugo, pero no porque me haya robado un centavo de nadie,
sino por haber escrito. ¿Esto qué revela? Que escribir y hacer periodismo es una virtud. Es una virtud para construir democracia. 5 años estuve exiliado, perseguido, y desde aquí permítame enviar un gran abrazo y un sentimiento que siempre guardaré en mi corazón y en mi sangre para el pueblo indígena de Sarayaku. Fueron ellos los que me protegieron y me defendieron frente a las amenazas de incursión violenta, armada incluso, del gobierno del prófugo para capturarnos en Sarayaku. Así es que yo soy profundamente agradecido con los pueblos indígenas. Y usted es testigo que hay que hacerlo así en este ejercicio. Quien estuvo en ese momento haciendo el enlace, tendré que decir desde la clandestinidad, el enlace ahora. Saludamos a Fernando Villavicencio. Son pasajes, son memorias que usted dice con tanto acierto no hay que olvidar. ¿Qué le hace falta en este momento, en esos ejes del plan de gobierno que ya ingresó a las instancias del organismo electoral, Fernando, en palabras prácticas y sencillas para toda una audiencia? Señalé algunas estaciones de radio que están pendientes de su declaración. 7 binomios presidenciales legalmente aprobados por el Hasta Consejo ahora. Nacional Electoral hasta ahora. ¿Cuál es la diferencia de los demás con usted? ¿Por qué el país, por qué el pueblo debe favorecerle con el voto para Fernando Villavicencio el 20 de agosto? Permítame reconocer a la solidaridad de las estaciones de radio y al interés que tienen muchas radios de este país por escuchar y por permitir que la sociedad ecuatoriana escuche y sienta la propuesta de un candidato que es conocido, que ha tenido una trayectoria de denuncias, de casos de corrupción, que desde la Comisión de Fiscalización lideré uno de los trabajos de fiscalización más importantes de los últimos 20 años, y entonces aterrizamos ahora cuál es la propuesta de Fernando Villavicencio, de este periodista. Para mí es un orgullo y será la primera vez que un periodista de investigación, que un periodista llegue a la presidencia de la República. Entonces vamos a tener un gobierno absolutamente respetuoso de la libertad de expresión para que los medios, radio, televisión, prensa escrita, puedan ejercer libremente como empresas. Hacia allá vamos. Segundo, será un gobierno de absoluta defensa y respeto de los derechos humanos. Yo le puedo decir desde estos micrófonos a todas las víctimas de persecución de este país, viene un gobierno valiente, se viene un gobierno que va a garantizar que en ningún caso de violación de derechos humanos quede en la impunidad. A Patricia Ochoa de Gabela, si me está escuchando, sí, usted va a poder seguir llorando por Jorge Gabela, pero por la ausencia de Jorge Gabela, no por la falta de justicia. Así es que vamos desde mi gobierno, sí, junto a la justicia de este país, a exigir y a ejecutar las sanciones más ejemplares en contra de los criminales responsables del asesinato de Jorge Gabela y de otros casos como Fausto Valdivieso, que sigue un caso en la impunidad, de David Romo, ¿sí?, de Carolina Llanos, de Fernando Balda. ¿Cómo puede ser posible que el secuestrador de Fernando Balda, ¿sí?, ahora sea candidato a la Asamblea Nacional? Es que bueno, no tienen un mínimo de decencia, por favor. Por eso desde aquí amplifico mi pedido a los ciudadanos de este país: no voten por delincuentes, no voten nuevamente por aquellos asambleístas que fueron expulsados de la Asamblea con la muerte cruzada. 16 asambleístas con glosas, 17 legisladores con informes con responsabilidad penal, 3 asambleístas que no pagaban las pensiones alimenticias de sus hijos, un asambleísta violador que está preso. ¿Cómo puede ser legislador de la República alguien que no pague $200 o $300 de pensiones de sus hijos? ¿Con qué atrevimiento va a hacer leyes a favor de la niñez de este país? Eso es el primer pedido. El gobierno de Fernando Villavicencio requiere una asamblea que no bloquee, que no conspire, que apruebe leyes como cuáles. Y allá vamos. La ley de extinción de dominio. Ley de extinción de dominio. Recuerde usted, colega, ¿sí?, que esta ley, ¿cuál fue el partido que no quiso aprobar esta ley en la Asamblea Nacional? El partido del prófugo, ¿sí? Vamos a aprobar con un bloque potente de legisladores la ley de extinción de dominio. ¿Qué es eso?, dirá la gente que me está escuchando. Con esa ley vamos a identificar a toda la clase política que se robó el dinero público, el ahorro de este país, y vamos a quitarles los bienes mal habidos. Las mansiones de los jueces que recibieron gasolina, que recibieron aceite a cambio de habeas corpus, la plata que se robaron los exministros,
los exfuncionarios públicos, ahí están las mansiones. Muchos bienes mal habidos serán incautados con esta ley de extinción de dominio. Y claro, en el plano del Ejecutivo, ¿qué voy a hacer? Hoy existe la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, que es una secretaría adscrita a la Presidencia de la República. Yo voy a transformar la UAFE en el más grande motor de lucha en contra del crimen y del delito. Vamos a perfilar a todos los jueces. Si el juez de Manglar Alto, si el juez de por acá no puede justificar sus bienes mal habidos, bueno, no puede justificar el origen lícito de sus bienes, la Fiscalía deberá iniciar acciones penales por lavado de activo, testaferrismo y otros. Es decir, vamos a castigar a estos jueces corruptos que son más delincuentes que los propios delincuentes. Solo de esta forma vamos a sentar un precedente para que exista justicia y no impunidad en este país. ¿Cuál es la prioridad? Son las 8 de la mañana con 27 minutos. ¿Cuál es la prioridad para el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio? Porque, a ver, muchos dicen la seguridad, otros dicen el empleo, pero ¿qué exactamente es lo que hay que hacer en estos solo 18 meses de gestión del gobierno? Vea, le van a medir a los candidatos por la capacidad de mentir que tienen. Antes venían, voy a darles 1 millón de empleos en 4 años, el otro decía 250,000 cada año. Al final ninguno hizo nada. Todos son mentirosos, politiqueros de siempre. Yo en año y medio me comprometo a tranquilizar este país, a someter a todas las mafias con mano dura. ¿Cómo? Incluso ahora veo un candidato que ha copiado toda mi propuesta de lucha contra el crimen organizado y no me da los créditos. Significa que mi propuesta es muy buena, pero tan buena. ¿Cómo? Vamos a crear la Policía Nacional Antimafias. ¿Qué significa? Esta policía tiene la responsabilidad de someter con el peso de las armas a los narcotraficantes, sicarios, vacunadores. Y cuando digo con el peso de las armas, digo con las armas. Los alzados en armas en este país tendrán 90 días, desde el día en que me siente en Carondelet, 90 días para entregar las armas al Estado ecuatoriano. De lo contrario, serán sometidos por la fuerza pública, con mi policía y con mis fuerzas armadas. Vamos además a militarizar todos los puertos. El 90% de la droga de este país, que no es de este país sino colombiana, sale por los puertos principalmente de Guayaquil. Así es que uno de los primeros decretos de mi gobierno será la militarización de los puertos de Guayaquil. ¿Para qué? Para evitar que se contaminen los contenedores de pescado, camarón, flores, banano y otros con estupefacientes. Quiero dejar esto en el oído de los oyentes y el compromiso, licenciado Fernando Villavicencio, de cualquier momento volver a sentarnos acá. Y usted me responde: valentía, transparencia, compromiso, integridad, patriotismo, humanidad, democracia y fundamentalmente amor a la patria. Efectivamente, uno lucha por grandes ideales, más allá que los temas ideológicos. A mí me inspiran esos ideales de justicia, libertad, democracia. Por esa razón les invito a los ciudadanos. A mí la gente me conoce. Les invito a votar por un gobierno valiente. Yo no soy parte de las mafias de este país. Yo no tengo rabo de paja. Si usted revisa la parrilla de los 7 candidatos restantes, casi todos o todos tienen rabo de paja, de sobornos, de las grandes chequeras de este país. Por eso yo proclamo desde aquí, y yo siento lo que este rato están preguntando los agricultores de esta patria, a quienes voy a visitar luego de unas próximas horas. Vamos a lanzar un plan de salvataje para proteger a los pequeños y medianos productores agrícolas. Mi gobierno principalmente será el gobierno de los pequeños y medianos productores. Líneas de crédito preferenciales para activar y proteger a este sector importantísimo del campo. ¿Qué más? En mi provincia, en Chimborazo. En Santa Elena y en Esmeraldas, 40 de cada 100 niños están en condición de desnutrición crónica. Vamos a lanzar un plan de salvataje igualmente. No cuesta más de $50 millones resolver el problema de la desnutrición crónica en este país. Mire usted que con una glosa, la glosa del ex contralor que se fue huyendo a Estados Unidos, podemos resolver el problema de la desnutrición. Dato de reciente data.
Estos son datos recientes. Absolutamente. Absolutamente actualizados. Absolutamente. Vamos a hacer un acuerdo con los empresarios. Estos acuerdos también implican reformas en el Parlamento. Un acuerdo con el empresariado de este país, por ejemplo, ¿para qué? Un incentivo tributario en el impuesto a la renta. Todos aquellos empresarios de este país que contraten, que incorporen a su nómina a los jóvenes, estudiantes o no estudiantes, tendrán una rebaja en el impuesto a la renta. No le voy a decir en este momento el porcentaje. Incentivos tributarios para los empresarios de este país que contraten a los jóvenes. Y una buena noticia. Le he exigido al gobierno del presidente Lasso, le exijo al gobierno del presidente Lasso que no firme, que no autorice la firma de estos contratos con las operadoras móviles Claro y Movistar. ¿Por qué? Porque conozco que hay una valoración de las bandas muy por abajo de lo normal, y aquí lo que se generaría es un grave perjuicio al Estado ecuatoriano. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno valiente de Villavicencio? Vamos a incluir cláusulas en estos contratos que obliguen a las compañías operadoras a garantizar conectividad total en el país, en el sector rural. Internet que llegue a los 3.800 metros de altura para los niños campesinos, indígenas y para el sector rural. Auditorías. Igualmente. Auditorías, pero vamos más allá, tarifas bajas. Vamos a disponer en los contratos que las compañías operadoras de telefonía celular e internet bajen las tarifas para que los ciudadanos de este país puedan, ¿qué?, acceder al conocimiento, para que los empresarios puedan tener acceso más barato al internet. No es posible hoy hablar de desarrollo sin internet. Entonces, esto es muy importante. Y también internet gratuito en colegios, la educación y escuelas de este país. Si no superamos esa para brecha, que los niños de mi patria, los niños puedan acceder a internet gratuito y poder tener educación virtual. Una escuela virtual en una tablet, en una computadora. Hoy ya no estamos viviendo un mundo completamente nuevo. Sin internet es imposible hablar de desarrollo, de empleo productivo, etcétera, etcétera. Un día sin internet, ¿cómo sería? Así es, son las 8 de la mañana con 34 minutos. Usted habló del presidente Guillermo Lasso. Hablando de eso. Yo hablé. Sí. No creo. Bueno, ya. Sí, sí, dijo sí. que el le tema exigía al contratos. presidente Guillermo Lasso no firme los contratos de las telefónicas. Muchos dicen que usted es el candidato de Guillermo Lasso, ¿es cierto? Vea, siempre ese es el argumento de los malos futbolistas. Los malos futbolistas cuando pierden un partido le acusan al árbitro. Yo debo decir en honor a la verdad que quien pactó con Lasso fue el partido del prófugo. Por esa razón aprobaron la ley tributaria. ¿Se acuerda ese garrotazo para todos los ecuatorianos? Lo que reveló es que había un pacto ahí entre Rafael Correa y Guillermo Lasso, pero además al comienzo del gobierno tenía un acuerdo Lasso, Nebot y Rafael Correa. Luego se les cayó el pacto, pero luego hicieron tantos pactos calladitos para sacar de la cárcel a Jorge Glass. ¿Por qué cree que salió de la cárcel Jorge Glass? Con un informe del SNAI que maneja el gobierno de Lasso. ¿Por qué salió Alexis Mera? ¿Por qué se escapó María de los Ángeles Duarte? ¿Por qué? ¿Por qué salió de la cárcel Pablo Romero de la Senaín? Por un acuerdo con el gobierno de Lasso. Yo le voy a contar esto que no sé si sabe, pero ustedes como son buenos periodistas sí saben. En la Comisión de Fiscalización, los 4 informes más importantes de mi comisión sobre Coca-Cola Sinclair, el enorme perjuicio en esta central hidroeléctrica, el caso Petrochina, que está aquí en este libro que escribí, el caso de las minas de Huascachaca y otro, el gobierno de Lasso con sus asambleístas votó en contra. Usted sabe incluso que hubo un problema con Ana Belén Cordero, porque el gobierno quería recibir la central Coca-Cola Sinclair con 17.500 fallas. Al final fue tan importante el informe que el gobierno dijo, bueno, ya no voy a recibir. Entonces, yo no sé por qué me acusan de Hablando de los ser casos, racista. ¿qué pasó con el caso Danubio? El caso Danubio es un caso que está en la Fiscalía General del Estado. Fui yo quien, en una comparecencia de la ex directora nacional de la SENAE, la señora Carola Ríos, ella confesó que fue ella quien denunció a algunos ciudadanos, entre ellos el señor Pons, si no me equivoco, que estaban cabildeando por puestos
en la SENAE. Ese caso está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado y creo que la fiscal Diana Salazar debería acelerar el proceso de investigación. Para el 13 de este mes se revisa el tema Sinohidro y proyecto Coca-Cola. Fiscalía, porque está por terminar la instrucción. Exactamente. ¿Con aportes de quién? Con aportes de la Comisión de Fiscalización. La Fiscalía General del Estado inició este proceso gracias a una investigación mía, INA Papers. Fue mi investigación del año 2018 y luego 2019 la que le permitió a la justicia de este país identificar que la compañía china Sinohidro pagó $76 millones en sobornos a los amigos de Lenín Moreno. Fernando Villavicencio Valencia, equipo para el gobierno futuro en su aspiración presidencial. Gabinete ministerial. Mire, yo no tengo atrás a nadie. Y esa no es una falencia, es una virtud. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy el presidente que va a venir, aquí está mi amigo, mi primo, mi sobrino, el enviado de acá. No, señores. ¿Sabe lo que voy a hacer yo? Lo que les dije el otro día en una enorme concentración y en una asamblea de los médicos de este país. Señoras y señores, el mejor talento de los médicos de mi país será el ministro de Salud. Aquí no va a venir a manejar la salud de este pueblo los representantes de las corporaciones. Se acabó. ¿Quién va a ser el ministro de Agricultura? El mejor talento de este país que defienda los intereses de los pequeños y medianos productores. ¿Quién va a ser el ministro de Energía de este país? El mejor talento ético, académico, que defienda el petróleo. Yo voy a recuperar el petróleo para mi patria. Se acabó el regalo de $4 por barril que ocurre desde el gobierno del prófugo hasta el gobierno de Lazo. Y eso está aquí en este libro. Seguridad social. A sacar a patadas, y disculpe la palabra, a patadas a la mafia de los hospitales del Teodoro Maldonado Carbo y otros hospitales. ¿Qué opinión le merece el incremento que están planteando, el incremento de los años de aportación? 5 años más de aportación. Completamente en contra. Así es que, por favor, los que estén planteando eso, que se queden con los churos hechos. Vamos a defender a los jubilados. Reitero, la seguridad social, prioridad. En el plano de los hospitales del IES, vamos a comprar directamente las medicinas a los proveedores. Mire, yo le pongo un ejemplo. En el caso de la India tiene las mejores fábricas de medicinas. Pero ¿qué es lo que ha pasado en este país? Le voy a poner este ejemplo. En el juicio político a la ex ministra de Salud, se probó que el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hicieron un contrato con la empresa pública de la Universidad Técnica de Ambato para comprar medicamentos, entre otros paracetamol. Se preguntarán ustedes, ¿y la empresa pública de la Universidad de Ambato produce paracetamol? No. La empresa pública de la Universidad de Ambato hizo un contrato con una empresa proveedora intermediaria de otra. Es decir, esta cadena de intermediarios es lo que genera la corrupción. Ahí están las mafias. Así es que se acabaron los intermediarios corruptos en los hospitales del IES y en los hospitales del Ministerio de Salud. Vamos a comprar directamente los medicamentos a los fabricantes a nivel internacional. Declaraciones públicas a través de las ondas de Radio Morena y estaciones enlazadas en esta mañana, 8:40 de Fernando Villavicencio Valencia, el binomio Villavicencio González. Yo quería, antes de ir con Andrea, que es su binomio, mi querido ¿Y no estimado ha venido hoy Andrea? 8:40 minutos. No sé si anda por aquí. Referente al tema estudiantes universitarios. ¿Qué propuesta tiene el candidato a la presidencia del Ecuador por el movimiento Construye Lista 25, Fernando Villavicencio? Una problemática que ha venido dándose en los últimos años. ¿Qué le dice Fernando Villavicencio a ese gran porcentaje de votantes jóvenes que salen del bachillerato, que están años y años esperando un cupo para la universidad? ¿Cuál es la propuesta para ellos? Mire, yo acabo de provocar un sacudón y un tsunami en Santo Domingo de los Áchilas. Levanté a media ciudad a mi favor. Muchas gracias. Ahí estamos segundos. Seguimos así y vamos a llegar primeros. En Santo Domingo de los Áchilas, a mí me conmovió lo que pasó en la Asamblea Nacional. Fue el partido del prófugo. No es que les quiera nombrar, pero es el mismo partido. No sé qué maldición tiene este partido, diga. Fue este partido el que le negó la universidad a Santo Domingo de los Áchilas. ¿Yo qué les ofrezco? Pero no es nada del otro mundo.
con mi bloque parlamentario y desde el Ejecutivo, aprobar la universidad para Santo Domingo de los Áchilas. Aprobar la universidad que la provincia quiera. Si Santa Elena reclama una universidad, pues vamos a darles universidad. El gobierno que le niega educación a los jóvenes es un gobierno del pasado, es un gobierno de mediocres y de corruptos. Vamos allá. ¿Qué es lo que pasa? Lo que me acaba de consultar usted. Los jóvenes pobres de esta patria, bachilleres, llegan a la universidad a inscribirse y le dicen no hay cupo, se acabó. Libre ingreso a la universidad. Hablamos de universidad pública. Libre ingreso a la universidad pública. Y si me vienen con la media mecha o con el cuento, es que no hay suficientes cupos, se acabó. Para eso tenemos universidad virtual y vamos a contratar profesores, los mejores talentos de este país o extranjeros. ¿Para qué? Para que den clases de forma virtual a los estudiantes. Es decir, no es un argumento ahora de que no hay espacio físico para echarles la puerta a los jóvenes. Se acabó. Libre ingreso a la universidad. Segundo, ¿qué me plantean los estudiantes de las universidades privadas? Señor Villavicencio, don Villa, mire, nosotros queremos trabajar y estudiar a la vez, pues vamos a hacer una reforma y vamos a permitir que los estudiantes, por ejemplo, de arquitectura, trabajen en una empresa constructora haciendo diseño, es decir, aprenden teóricamente, aprenden de la práctica, se enriquecen en la práctica, ganan una remuneración y de esa forma resuelven todos los problemas, es decir, estudio y trabajo. Y algo más, el Estado va a sacar la mano de la cabeza y la conciencia de los jóvenes. Nunca más el gobierno, a través de Cenecid o cualquier instancia, va a obligar y a ordenar a los jóvenes, usted va a estudiar veterinaria. No, yo quiero seguir poesía y literatura. No, señor, usted sigue veterinaria. No, los jóvenes de mi país van a estudiar lo que les dé la gana, lo que quieran, lo que se necesita, lo que cada quien necesite. El petróleo debe quedarse bajo suelo, el Yasuní, ITT, la consulta popular que está convocada también para el 20 de agosto. Mire, yo soy muy responsable en ese punto, yo tengo mi convicción, pero como presidente de la República soy el único candidato que tiene una salida en caso de que gane el sí y que gane el no. Si gana el sí, lo primero, voy a pedir a la Corte Constitucional que se modifique el calendario para desmontar la infraestructura. Si lo hacemos en un año, vamos a ser sometidos a juicios nacionales e internacionales porque hay contratos que están vigentes hasta el 2024 y 2025. Reitero, una reforma. Segundo, yo estoy planteando y lo voy a hacer una renegociación de los 21 contratos de servicios específicos donde podremos recuperar entre 400 y 500 millones de dólares adicionales y de esta forma, con estos recursos, podemos compensar en parte los recursos que vamos a dejar de recibir de la explotación del ITT. Y en caso de que gane el no, es decir, que continúe la explotación, voy a ser absolutamente categórico. Se prohíbe la extensión de las áreas de explotación, principalmente a las zonas de amortiguamiento de la zona intangible, y seré implacable en exigir que el tratamiento de las aguas de formación sean realizado en el marco de las recomendaciones técnicas. Le voy a pedir, además de agradecerle, aquí hay un libro que para nosotros es muy sagrado. Voy a pedir su firma, que está allí, que se lo va a pasar a mi compañera. Es el libro que está allí. 5 de julio del año 2023. Con esto terminamos este diálogo. Cada personaje que visita deja una firma allí de su compromiso público a través de las ondas de Radio Morena, la gigante del Pacífico. Y verán este día, acuérdese de este día, el compromiso. 5 de julio del año 2023. Porque usted sabe y el país sabe que yo seré el próximo presidente de la República. Todas las encuestas reales, no las chimbas que andan sacando por ahí, nos ponen este rato en segundo lugar. Le voy a indicar a la audiencia. A ver, ¿dónde ahí le toca a usted. ¿Aquí? La familia Villavicencio Saraus, ¿no? Así es. Un abrazo a todos. Que haya armonía, que haya tranquilidad familiar y que haya toda esa energía para vivir este proceso. Fernando, usted sabe que no es fácil, es duro, sumamente duro, y tendrá un camino por recorrer en aras de llegar a su aspiración presidencial en el Ecuador este 2023. Está firmando Fernando Villavicencio en el libro. Son 28 años de labores que cumplimos este mes de julio. Gracias, Fernando, por visitas a las instalaciones de Radio Morena, la casa del pueblo. Aquí viene un gobierno valiente, valiente como su pueblo.
Muchos Gracias éxitos. a ustedes, Gracias. A licenciado ustedes y a Fernando todo el país que Villavicencio. nos ha escuchado esta mañana.